primera sensación que yo les quería pedir a ustedes, hemos presentado el informe de una manera un poquito rápida, pero al final lo que nos viene a decir es la norma UNE se podría conocer un poco más, estamos intentando profesionalizar y digitalizar el despacho. A ver, una lectura rápida de las conclusiones del informe, Luis. Si me preguntas relacionado con la norma UNE, tengo que decir que es una norma que no sé si somos todavía conscientes de la importancia que tiene para el sector. Porque como considero que llevamos siendo muchos años una palanca de cambio esencial en la transmisión no solo de conocimiento a las pymes de todas estas normativas, de todo esto que han estado diciendo de manera previa, somos claves también en todos los retos que vienen en el propio estudio y los retos que han estado diciendo antes los anteriores ponentes. Ajá. Con lo cual, esa normativa, esa autorregulación del sector en aras a prestar un servicio totalmente de garantías a nuestro cliente me parece que es fundamental para poder afrontar todos estos retos que vienen. ¿Qué se puede hacer? Y les pregunto a todos ustedes para que la norma UNE se conozca más y se incorpore más, porque al final es una certificación que da muestras de la calidad, ¿no? Y de la predisposición a la calidad. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que realmente, lo has comentado tú antes, lo ha comentado Ana Mato, que nosotros los asesores nos movemos en un mercado que creo que tenemos que tener claro que es el mercado de la tranquilidad. Lo que vendemos es tranquilidad a nuestros clientes. Y el hecho de tener una norma que nos reconozca, que nos identifique, que nos haga ver que somos un despacho referente, que tenemos unos procesos, que tenemos una serie de cosas que le aportan esa tranquilidad, esos conocimientos, que no es que sea una persona que haya cogido un portátil, se haya montado y se ha cogido el ChatGPT y a lo me cago en la se haya lanzado. No, no. Tenemos aquí todos preparado, eso es lo que le puede dar a nuestros clientes, a quien nos busque, algo completamente distinto con nosotros. Y creo que eso es lo que tenemos que poner en valor con la norma UNE. Mónica. Yo, bueno, comparto totalmente lo que dicen los compañeros y además añadiría, ¿no?, que luego creo que en la siguiente mesa redonda se va a hablar de la imagen, de la marca corporativa, sí, y demás. Sí. Creo que dentro de esa marca corporativa, esa parte de certificación es una muestra de profesionalidad de los despachos, ¿no? El venderlo de alguna manera a esos clientes actuales o potenciales, porque es una manera de dar confianza a los clientes. Yo, por completar un poco lo que ya han dicho mis compañeros de mesa, que yo creo que lo han dicho de maravilla, solamente decir que yo creo que es una conclusión más de lo que es ese cambio de rol del que hablaba el informe. Bien. Ese hacer que el asesor laboral agrandado, como hemos hablado en alguna ocasión, sea precisamente un asesor que haga más cosas, sea un asesor que haga más asesoramiento estratégico. Bueno, pues eso también va a llevar un poco a la calidad y a la certificación. Bueno, yo creo que este es uno de los asuntos clave, ¿no? Más que consultar, asesorar, adelantarse. Y ese es uno de los cambios cruciales de proceso que se están atravesando. Antes de que empezáramos todo el evento, yo le planteaba a Mónica, claro, es que hay diferentes velocidades, ¿no? Hay asesorías, despachos que van muy rápido, que ya han interiorizado la importancia de adelantarse, de asesorar, de dar esa tranquilidad, ¿no? Que nos decía Pedro antes, pero ¿qué más hay que hacer? ¿O todas las asesorías y despachos son conscientes del cambio que se está atravesando? ¿En qué pantalla estamos? A ver, yo creo que ahora mismo estamos en un proceso de transformación del sector muy importante. No creo que todos vamos a la misma velocidad y, de hecho, esos despachos pequeños, con poco personal, creo que no son conscientes de lo que va a pasar o de lo que ya está pasando y de lo que va a pasar en los 3 próximos años. La entrada de Verifactu. Yo vengo de País Vasco, donde ya llevamos 2 años con Ticketbuy y que ha hecho un cambio del modelo de servicio, ¿no?, que estamos dando a los clientes. Comentaba Joaquín, ¿no? Ese modelo de servicio que estamos prestando tiene que cambiar. Tenemos que ser socios estratégicos, ¿no?, de nuestros clientes. Darles tranquilidad, como decía Pedro, ¿no?, y trabajar mucho en ser esa persona de confianza del cliente. Para eso es importante invertir en tecnología, es importante invertir en formación, es importante invertir
tiempo en diseñar los procedimientos y todo eso con despachos muy pequeños es un problema gordo para ponerlo en marcha, ¿no? Porque al final se necesitan muchos recursos. Bueno, recursos o tiempo, ¿no? Dedicar nuestro Recursos propio de tiempo o recursos recurso económico, económicos. ¿no? Claro. Exacto, exacto. Ese es un problema que tienen los despachos pequeños. Entonces, creo que tendemos a que los despachos se vayan agrupando, me da igual, en agrupaciones, compraventas de despachos y demás, que es donde creo que está yendo el Que haya un sector. crecimiento también, que haya fusiones, ¿no? Y que Sí. crezcan en tamaño Sí, también, sí, ¿no? sí. Pero me gustaría plantearles, yo entiendo que comparten la idea que planteaba ahora Mónica, ¿no? Ese proceso de ser un asesor avanzado. Pedro lo indicaba muy bien, el dar tranquilidad. Esto es como cuando una empresa de renting en el fondo está vendiendo financiación. Ustedes al final están dando un servicio de tranquilidad porque no voy a tener problemas con la administración. Pero díganme, ¿el cliente demanda esta diferenciación en este proceso de transformación de la asesoría o no? Si me permites, Henry Ford decía que si él hubiera hecho lo que pedían los clientes, hubiera hecho coches de caballos más rápidos. Nosotros tenemos que anticiparnos a lo que ese cliente demanda. Y por comentar un poco, Claro. además de lo que ha dicho Mónica, tenemos que ser conscientes de que viene un meteorito y que va a haber una extinción en nuestro sector y en todo el sector económico. Un meteorito encabezado por la inteligencia artificial, fundamental. Aquellos despachos pequeñitos que no estén poniéndose las pilas con esto, yo lo siento mucho, pero que vayan echando currículums al Mercadona o a donde sea, porque no van a poder subsistir. Viene un meteorito brutal ahí, el tema del verifacto que ha indicado, y luego cuando esté en vigor el tema de las franquicias en el IVA, que el tema de los autónomos prácticamente va a desaparecer. Y ha comentado antes el tema de ser tramitador y algo más. Ser tramitador no va a valer para nada. Lo va a hacer la máquina, va a ser una commodity. Tenemos que ser asesores de verdad, no tramitadores. A muchos asesores se nos pone, como decía Johan Cruyff, gallina de piel cuando nos dicen que somos gestores, con todos los respetos al colegio de gestores. Pero hemos sido tramitadores mucho tiempo. Eso no va a valer. Tenemos que anicharnos en qué. ¿Y no da vértigo ese cambio? ¿Eh? Porque quien siga todavía en la pantalla de tramitador dirá, uff. Pues al Rinchi. Tal cual. No, totalmente de acuerdo. Es que estamos hablando o en la primera parte se ha hablado los retos de la pyme, pero es que no olvidemos que nuestro sector es un sector de pymes. Si quieres más en cuanto a cifras, un poco agravado, en el sentido de que, si no recuerdo mal, hace tiempo, el año pasado, me parece que me entretuve en mirar un poco cuál era la radiografía Sí. de la empresa en España comparado con la radiografía del sector de la asesoría. Pues si en las pymes el 56% es autoempleo, autónomos o micropymes, en el sector de la asesoría es 4 puntos más. Es 60% de nuestro mercado son una persona, es autoempleo o micropyme. Hasta 10 personas es, si no recuerdo mal, el 38% restante. O sea, casi el 98% de los despachos son despachos de menos de 10 trabajadores y luego solo un 2% están por encima de 10, de los cuales el tramo entre 10 y 50 es 1,5, 1,6 y solo hay un 0,4 por encima o en ese último tramo, ¿no? Entonces, ese es un problema ya de per se, pero es que es una industria que va a cambiar sí o sí, como están diciendo los compañeros. Y nosotros tenemos que desde dentro disrumpir esta propia industria, porque si no va a venir uno desde fuera y te aseguro que lo va a hacer, que la puede disrumpir, tal y como está hoy en día la tecnología y cómo se ha democratizado la tecnología. Ya no hablo solo de IA generativa, que también, ¿no? Que nos ayudará a tener, como hablábamos el otro día, asesores aumentados, ¿no? A la hora de... que no es un invento mío, lo he leído por ahí. Pero hay mucho trabajo de back que va a quedar hecho por la tecnología, que se va a desasistir al 100%. Vamos con esa tecnología, Joaquín, precisamente, porque mucho se habla, ¿no? Incorporar la tecnología, la inteligencia artificial. Entiendo que el cliente todavía no la demanda, pero nos hemos dado cuenta, o los más avispados se dan cuenta de que acelera determinados procesos. ¿Cómo? ¿Qué tenemos que incorporar? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Cómo nos formamos? O sea, yo partiendo por cerrar también la parte de esas funciones que dentro del asesor agrandado se van a hacer en la asesoría, yo creo que estamos en un momento de cambio radical. A mí me parece que yo, por ejemplo, en asesoría ahora mismo estamos integrando, nosotros somos una empresa de inteligencia artificial, pero tenemos también un despacho y una asesoría, ¿no? Y en la asesoría tenemos 8 graduados sociales
Y a los 8 grados sociales lo que hemos ahora mismo es incorporado una herramienta que automatiza las altas y los procesos de IT, ¿vale? Esto irá mejorando, al principio va a ser un poco rompecabezas, pero luego el 20% del trabajo, que es lo que habíamos identificado, de nuestros 8 graduados sociales, automáticamente nos lo cargamos con esta labor, ¿vale? Automáticamente al graduado social tú le tienes que poner, no de cara mirando al cliente, diciendo, cliente, ¿qué quieres que te haga? No, de cara a la competencia. ¿Qué hace la competencia? ¿Cómo podemos ser mejores que la competencia? Dando asesoramiento estratégico, que yo creo que el informe de ACEM, una de las conclusiones es esa, y yo metería una clave que a mí me ha encantado y que soy un enamorado de los recursos humanos, y me parece que la consultoría de recursos humanos con el asesoramiento laboral está totalmente unido. Son las dos caras de una moneda. Si tú tienes un caso de acoso laboral en la empresa y normalmente llegas tarde, quiere decir que tienes que hacer un 360 de clima laboral y hay una labor ahí de recursos humanos. Creo que hay muchísimo asesoramiento estratégico y hay que fusionar un poco lo que es la parte jurídica con la parte de recursos humanos, por lo menos en mi campo. Me has preguntado de la inteligencia artificial y no te he contestado. Allá voy. Entonces, no me estaba haciendo el remolón, sino simplemente quería, esa idea la... Bueno, pero la es importante avanzaba. como la tecnología nos ayuda a automatizar procesos y ahí tenemos tiempo que podemos dedicar Ese es el efectivamente a un asesoramiento más estratégico, Eso. ¿no? Y es Bien. un asesoramiento estratégico que nos tiene que dar tiempo, como decía Luis, siendo unos asesores agrandados. ¿Qué significa ser un asesor agrandado? Que tengo más capacidad. ¿Por qué tengo más capacidad? Porque la IA escribe y busca mucho mejor que tú. Se acabó eso de buscar en una base de datos jurídica sentencias a favor, sentencias en contra, leer 7 a favor, 7 en contra y llegar a una conclusión. No, eso ya no hace falta. ¿Por qué? Porque todo el mundo pregunta lo mismo. Todo el mundo tiene suegra, todo el mundo tiene hermana. El parto puede ser o por cesárea o por parto natural, no hay más opciones. Entonces, las opciones son las que son, los permisos son los que son, las preguntas son las mismas para todo el mundo. No podemos estar haciéndonos los interesantes, con perdón, que yo soy abogado y muchas veces me hago el interesante, y qué interesante es el argumento que he sacado yo, y mira, lo siento, pero esto está ya totalmente vendido, todos los asesores necesitan dar el mismo consejo y el cliente lo único que necesita es la sentencia última y el criterio. Entonces, para eso Y una respuesta rápida. Y precisa. Entonces, ahí nosotros lo que hemos hecho nuevo, diferente, es una IA que se llama Colmenar, ¿vale? En Lexago lo que hemos hecho es una IA Colmenar. Tenemos IAs generalistas que tienen bases de datos enormes. Sí. La IA Colmenar lo que hace es encuadrar en una sola celda cada contenido. De tal forma que pregunte quien pregunte, si preguntan el mismo concepto con palabras diferentes, va a responder siempre lo mismo. Y esa seguridad jurídica es la que nos da la precisión, ¿vale? Y yo creo que ahí es donde ganamos tiempo, porque si al final la IA lo que hace es decirte que además revises la información porque esto es experimental, pues sinceramente eso no me vale para nada. Bueno, Mónica y Pedro se estaban sonriendo cuando estaba hablando Joaquín, pero entiendo que la IA es un aliado, por ejemplo, ante tan elevado volumen normativo del que tanto se ha hablado en este escenario, ¿no, Pedro? Exacto. Ha comentado antes Antonio Garamendi, ha dicho que los BOEs iban a Bilbao, o para Zaragoza, Bilbao, Murcia. En 3 años o 4 estamos, no en Marrakech, en Cape Town. Eso no hay asesor. Yo me acuerdo en la época del COVID, porque nos acordaremos, ¿verdad, Joaquín? Te levantabas por la mañana, te empapabas allí. Si hubiéramos tenido una IA entonces, hubiera sido la leche, Sí. perdón, ¿vale? Hubiera sido alucinante. Ahora, como bien ha dicho Joaquín, eso nos lo hace la IA. Y quiero traer a colación algo que has mencionado antes con respecto al informe de la tecnología. La tecnología necesita formación. Vamos a hablar antes de la formación, porque la tecnología es una palanca. Es una palanca para lo bueno y para lo malo. Veo aquí a muchos proveedores tecnológicos, veo por ejemplo aquí a Adis, veo a Fandit, veo a Hugo de Bit24 y tal, veo a Seji, veo a Walter y demás. Ellos saben que la formación es fundamental, porque si tú implantas un sistema, una IA, un ERP, implantes lo que implantes, que me perdone si algún proveedor no lo he mencionado, ¿vale? Que implante lo que implante, y no hay formación, eso es un caos, eso no sirve. La información, el informe que hay de la formación, y estamos en una asociación que hace mucho hincapié en la formación que podéis tener en AECEN, aquí hay muchas personas que hacen formación, veo por aquí a Leire, yo también hago formación. O sea,
Eso es fundamental porque es una palanca fundamental para que esa tecnología, esa inteligencia que ha dicho Joaquín, sea para lo bueno, no para el caos en el despacho. Pero hay que estar abierto al cambio también. Por supuesto. Claro. Porque Sí. no, de No. primera somos, yo me quedo como estoy, Mónica. Sí. Sí, desde luego hay que estar abiertos al cambio. Y mira, yo esta mañana estaba desayunando con unos compañeros que están por ahí y les decía, yo ahora voy a empezar un máster de inteligencia artificial, pero yo no voy a desarrollar nada. A eso le llamaré a Joaquín, a su empresa, y le diré, oye, Joaquín, yo sé que la inteligencia artificial puede hacer esto. Necesito que me lo hagas. ¿Vale? Es importante la formación, como decía Pedro, pues para todos los trabajadores del despacho, para que todo el mundo sepa cómo funciona y no se produzca el caos, pero también es importante que se impliquen mucho los responsables de los despachos, que los responsables de los despachos sepan lo que hay en el mercado, sepan qué puede hacer esa tecnología para poder aplicarla. No podemos esperar a que los trabajadores nos digan, oye, que yo he visto que mira, que Joaquín ha hecho la IA Colmena y puede estar súper bien. Es que va a pasar una vez, o sea un bicho raro el que te lo diga. Realmente lo que tenemos que trabajar es en que esos responsables de los despachos estén al día de esa tecnología, que estén al día de lo que hay en el mercado y sepan la capacidad que tiene esa tecnología de ayudarnos en los procesos, en las automatizaciones, en el cumplimiento normativo, bueno, en realidad en gestionar el despacho. Bueno, y cuando hablamos además de tecnología, para que no parezca que queda solo en la inteligencia artificial o en la búsqueda de normativa y la rapidez y la precisión, ¿no? que Joaquín decía, y bueno, y precisión. Estamos hablando de Verifactu, estamos hablando de la contabilidad colaborativa, es decir, lo que está haciendo la tecnología es cambiar todas las ramas o todas las capas de los procesos dentro del servicio que se da, Mónica. Sí. Es que hasta Hacienda se ha metido con la tecnología, ¿vale? Que no me oiga la consejera que andaba por ahí, pero llega Verifactu. En el caso nuestro, yo ya os he dicho que vengo de País Vasco, yo llevo 2 años en el despacho utilizando Ticketbuy, que al final es una copia de Verifactu, Sí, ¿vale? sí. Lo que hemos notado es un cambio en el tipo de cliente, ¿vale? En lo que exige el cliente. De repente los clientes han descubierto que hay un montón de programas en el mercado muy asequibles en el que emiten las facturas. Y además pueden registrar esos gastos del día a día, le llega la factura telefónica, la meten, la factura de la asesoría la registran, como dicen ellos, ¿no? Y se dan cuenta que tienen una contabilidad de usuario del día a día para controlar esos gastos o esos ingresos diarios y saber lo que tienen en el banco, porque además pueden conectar las cuentas bancarias y tal. Y entonces te vienen los clientes y te dicen, oye, es que yo llevo mi contabilidad, lo digo entre comillas porque falta todavía cosas, ¿no? Pues faltará el asiento de las nóminas, el del IVA o la amortización. Pero te vienen y te dicen, es que yo trabajo con este programa y el asesor al que me ha dirigido me ha dicho que a mí no me cuente películas, que a mí me dé las facturas como toda la vida y que me las mande por mail o papel o como quieras, pero que no me haga cambiar de la forma de trabajo. Ese despacho que no quiere cambiar la forma de trabajo está abocado a, pues como decíamos antes, a concurso de acreedores, a antigua quiebra o lo que tú quieras llamarlo. A la desaparición. A la desaparición. Porque al final nosotros tenemos que dar al cliente lo que él está buscando. Entonces, si él me está haciendo una pequeña contabilidad, coño, perdón otra vez, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Entonces, esto de la contabilidad colaborativa, nosotros, desde que se implantó Ticketbuy en País Vasco, pues te diré que tenemos cerca del 50% de mis clientes, ya les estamos haciendo una contabilidad colaborativa. Porque se dan cuenta y dicen, yo no quiero duplicar el trabajo. Si yo ya estoy registrando los gastos, ¿vale? Como le llaman ellos, y yo estoy registrando esos gastos, estoy haciendo esa contabilidad de alguna manera en mi programa, joder, si te tengo que también mandar las facturas, guardarlas, enviarlas, no sé qué. Al final, estoy duplicando trabajo. Al final hay errores. Bueno, que esté todo en el mismo sitio, al final se trata. Claro, en el mismo sitio. Pero claro, si ya eso lo hacen ellos y tú solo haces pequeños asientos o revisión y tal, algo más tienes que darle. Luis, a ver, claro. que le veas y además tienes GPT como tú. Efectivamente, efectivamente. Pero
Me parece, esto es una opinión personal, yo creo que con alguno de vosotros la he compartido, que estamos en un momento en que la tecnología, la inteligencia artificial puesta al servicio de las personas es una oportunidad brutal para de verdad cambiar nuestra industria. Es una industria que no va a sobrevivir como la conocemos. Y hablan 5 o 10 años, yo creo que me da la impresión de que pueden ser incluso menos. Y es una oportunidad para conseguir retener talento, que nuestra industria ha sido una industria, y las nuevas generaciones nos lo están demostrando con no querer entrar, hoy hay generaciones que llevan tiempo con nosotros salir, que no es atractiva porque sigues yendo a los despachos, yo lo veo y lo hemos comentado, lo he comentado con alguno de vosotros en particular, y yo sigo viendo a la gente sentada delante de un ordenador, y es porque todavía no hemos sido capaces de desasistir los procesos que no generan valor. Pero es que eso va a pasar y va a pasar mañana, no va a pasar pasado, va a pasar mañana. Alguno de los asistentes o de las personas que nos están siguiendo en streaming o alguno de los socios se puede plantear, bueno, aquí tengo que invertir recursos económicos, tengo que invertir tiempo. ¿La rentabilidad está en juego o lo que está en juego es la propia supervivencia del negocio? No es que está en juego la supervivencia del negocio, pero vuelvo a repetir que es una oportunidad para cambiar nuestra industria y para hacer una industria de valor que te permita ser rentable, tener talento bien pagado y atraer talento que venga a de verdad dar un servicio de asesoramiento, no a gestionar y mover papeles como se ha venido haciendo hasta ahora, ¿no? Y creo que el momento es hoy. No mañana, es hoy, y tenemos esa oportunidad entre todos de hacerlo, porque lo estoy diciendo, que si no va a venir uno de fuera, una empresa de tecnología, ya no sé si un fabricante de los que hay aquí, que no creo que estén metidos en esta, o algunos sí, y la va a disrumpir desde fuera y nos va a dejar fuera del mercado, que tenemos un 56% de autónomos que lo que quieren es, en general, luego necesitan otros servicios de valor, cumplir con la normativa y punto. Joaquín. Sí, no, yo por complementar un poco lo que dicen Luis y Pedro y Mónica, que yo creo que él deja un poco claro que, bueno, pues que tenemos que ir recortando esos tiempos y tenemos que ir dando esas herramientas a nuestro equipo que consigan automatizar tareas, ¿no? Pero, a ver, yo creo que hay que también tener en cuenta, y esto si metéis en Internet y es hiperespecializada o especializada, vais a ver noticias del CEO de Nvidia, del CEO de Microsoft, del CEO de Anthropic, que es una de las IAs también paralelas a OpenAI, y todos hablan de lo mismo. Es decir, todos somos conscientes de que después del tsunami que hemos tenido con ChatGPT y todos nos hemos... Pues bueno, pues yo recuerdo en la cama noches y noches preguntando a ChatGPT cómo funcionaba, que mi mujer llegó a decirme, oye, tío, eres un poco raro. O sea, me he casado con un tío que está todo el día hablando con ChatGPT, relájate un poco. Pero realmente hubo un punto, y yo os lo aconsejo, que creo que es importante preguntar a ChatGPT cómo funciona internamente los transformers que hay detrás, la arquitectura que hay detrás, porque está a la mano de cualquiera, en su cama, con el móvil o donde sea, no hace falta en la cama. Pero lo que quiero decir es que todos en el móvil tenemos la posibilidad de conocer cómo es esa tecnología. Y es importante conocer esa tecnología porque si no conocemos esa tecnología no vamos a saber en la asesoría qué proceso podemos cargarnos. Aquí, por ejemplo, para que os hagáis una idea, el razonamiento humano es razonamiento deductivo, razonamiento inductivo, razonamiento abductivo, razonamiento intuitivo, razonamiento heurístico. Tenemos tipos de razonamientos diferentes. ¿Sabéis a dónde ha llegado la IA? Solo al inductivo. La IA solo dice que en el pasado ha habido un caso muy similar a este y que parece que es tu caso. Eso es lo que hace la IA. Entonces, si somos conscientes de eso, todo asesoramiento, por ejemplo, en nuestro caso, el asesoramiento que tú buscas una sentencia del pasado para traerla al presente y solucionar un caso, maravilloso. La IA para eso es mucho mejor que el ser humano. Pero para otras cosas, el asesoramiento estratégico es un 0 a la izquierda, porque te va a poner estrategias liosas, te va a mezclar una guerra, una batalla, un tema de liderazgo en una empresa con un tema... Entonces, hay que ser consciente también de qué le podemos pedir a la IA. Me gustaría incidir en un aspecto que destacaba Luis, preguntarle por él, Pedro, y es la reposición
en los profesionales de la asesoría y de los despachos. ¿Qué está en juego? ¿Cómo se atrae? Porque ya que estaba Joaquín citando a los grandes CEOs de las grandes empresas americanas, luego nos salen esos estudios que nos dicen el mejor lugar para trabajar, ¿no? Y todos los jóvenes vinculados a la tecnología quieren esos grandes lugares para trabajar. Pues que también nosotros, también las asesorías, lo que queremos es el mejor talento, y a los mejores que salen en formación y a los que son más intuitivos y más rápidos y más espabilados o trata mejor al cliente, estén con nosotros, estén en nuestro. Si me permites, para contestarte a esto, a cómo estamos ahora, voy a pedir a todos, espero que me perdonéis, ¿vale? Todos, todas, todes y tal, que levanten las manos los que sean menores de 30 años. Si contamos 5 o 6, yo creo que con esto ya podéis bajarla. Lo siento, perdonadme el resto. Con esto está todo dicho. Como bien ha dicho Luis, como ha dicho Joaquín y Mónica, tenemos que tratar de atraer y retener talento. No es normal que seamos aquí 100 personas, 100 y pico, y levante la mano 5. A ver, yo también tengo menos de 25, no he querido decirlo, y demás. No es normal. Tenemos que tratar de atraer ese talento. ¿Con qué? Con la tecnología, como bien ha dicho Joaquín, y haciendo el sector atractivo para que no venga alguien de fuera, nos pegue una aguantada con toda la mano abierta y nos eche. Podemos ver qué está pasando en otros países, porque nosotros aquí vamos siempre con 6 meses, 1 año de retraso con respecto a otros países. Si vemos, por ejemplo, qué está ocurriendo en Estados Unidos, Joaquín me lo puede decir mejor que yo, pero supongo que verá plataformas como QuickBooks, que todos conocemos. Estas plataformas ya tienen un asesor que es un asesor totalmente IA, y tú puedes elegir entre contratar un asesor de carne y hueso o que solo te asesore la IA. Claro, evidentemente, si lo que tienes es un chatbot que te procesa todo, como ha dicho Mónica, y ya está, y si tienes una duda, te contesta el loro parlanchín, pagas muchísimo menos. Va a haber una gran parte de mis clientes y de todos vosotros que va a contratar ese asesor, ese loro parlanchín. Esto no es un anticipo, no es un spoiler de la peli, pero va a pasar. Estoy convencido. Vamos a anticiparnos, vamos a crear algo que sea atractivo para que al año que viene, si hacemos esta pregunta, joder, pues seamos aquí 15 de menos de 30 años, no todo ya sin pelo y demás. Bueno, ¿no? Y además le vemos la lógica a la implementación de procesos de tecnología, dedicarle tiempo a mayor asesoramiento, retención de clientes, captación de clientes. Oye, puedo pagar mejores salarios y el talento se viene conmigo porque también estoy a la última, ¿no? Entiendo que esto es toda una cadena, Pedro. Así es, y además otra cosa, van a empezar ya, están empezando ya emprendedores jóvenes, y lo que buscan ¿qué es? El senior ha dicho antes Antonio, pero también sentirse identificados con aquellas personas que les están atendiendo. Claro, se van a sentir siempre más identificados, más en sintonía, alguien que tenga 30 años y le atiende a alguien de su entorno con suficiente conocimiento, su entorno de edad, que al que le entienda alguien con 60, 60 y tantos o 70, que como siga esto al paso, pues vamos a llegar así, vamos a estar con 70 y tantos años ahí, pico y pala, pico y pala. Sí, diga, Juan. Hay un tema, hilando un poco también lo que dice Pedro, que yo creo que es importante. A ver, sí que es verdad que este cambio, por ejemplo, que decía yo al principio, ese de 20% de las tareas del equipo de graduados sociales de mi despacho, las altas y los procesos de IT, se va a replicar a un montón de procesos y esto se va a automatizar muchísimo. Entonces, que hay que ser conscientes, y yo ahí soy el primero al que le falta el liderazgo para hacerlo en su momento, y yo creo que nos falla un poco a todos, por eso digo que a mí también me falla, porque si no, no os lo podía decir a vosotros. Pero nos falla a todos el liderazgo en que muchas veces llega la tecnología y cogemos y decimos hay que implementarlo en la empresa, en la asesoría ya. Y esto o lo metemos susto o muerte, o morimos. Eso es un error. Hay que hacerlo con la gente. Hay que hacerlo de la mano de la gente. Porque los graduados sociales, porque los asesores, porque los abogados, cuando les metes una tecnología por la tráquea directamente, sienta mal y normalmente la vuelves a escupir. Entonces hay que hacerlo poquito a poco, hay que hacerlo con formación, hay que hacerlo dándoles ese asesoramiento que he dicho de recursos humanos. Es una cosa que nosotros vamos a implementar para que el graduado social vea que su valor va a ser mayor, que no va a tener que hacer ese proceso de alta porque queremos que haga consultoría de recursos humanos, que se factura más, y le vamos a poner un variable también por los trabajos que consiga de consultoría de recursos humanos. Entonces tenemos, yo creo, que ser un poco líderes, que ser capaces de meter esa tecnología
en la asesoría de la mano con nuestro equipo y yo creo que nos jugamos mucho porque en los próximos 2-3 años, si esto está en esos procesos tan sencillos, pues yo creo que, vamos, se va a replicar en muchos. Hago mías las palabras de Pedro, viene un meteorito, así que ante un meteorito le pido que en 30 segundos cada uno de ustedes les dejen a la audiencia un consejo, una clave en la que no se puede fallar. Si solo vas a hacer una cosa, por lo menos haz esta. Venga, 30 segundos. No obvies el tsunami, el meteorito, no lo obvies. Porque está ahí, porque viene y porque no lo van a desviar, ¿no? Aquí no hay ingenieros que nos lo desvíen, Pedro. Formación y mente abierta, apertura de mentes para anticiparnos a ese meteorito. Mónica. A mí si me dejaran ahora mismo un lienzo en blanco y 2 años para trabajar en eso, donde yo pondría el foco seguro es en diseñar un nuevo modelo de negocio apalancado en la tecnología, ¿vale? Trabajaría en eso, en rediseñar absolutamente nuestro modelo de negocio. Los clientes han cambiado, los empleados han cambiado, el sector está cambiando. Hay que volver a diseñar todo. Y Joaquín, ¿con qué acabamos? Las dos caras de una misma moneda. Yo no me centraría solo en que viene el coco y meter tecnología y miedo, sino meter la parte positiva. Oye, vas a hacer un 20% menos de tu tiempo, vamos a dedicarlo a asesoramiento estratégico, asesoramiento de este tipo, a cuidar más al cliente. Eso es lo que yo haría, o sea, meter tecnología con esa función que se va a hacer en ese tiempo que se queda vacío. Y esto va a ser rentable, esto va a dar rentabilidad. Claro, es que esto da facturación, Muchísimas gracias, Luis Martín, Pedro Toledo, Mónica González, Joaquín Castiella, el futuro del sector de asesorías y despachos. ¿Han tomado ustedes nota? Muchas gracias.